de geometría tenemos proporcionalidad. Guay. El COVID. Madre. Ya fui, ya. Ya, listo. A ver, empezamos, ¿ya? Tenemos aquí rectas paralelas y rectas paralelas con uno o más transversales. Entonces, tenemos aquí un ejemplo, ¿no es cierto? En el indicador número A, ¿qué te dice? En el indicador A tenemos L1, L2 y L3. Eso vendría a ser rectas paralelas. Cuando nosotros decimos que son rectas paralelas, cuando prolongamos dichas rectas, digamos así, hasta el infinito, nunca, nunca, nunca se van a llegar a cruzar. Así prolonguemos hasta el infinito, nunca se van a cruzar. Entonces, esas son líneas paralelas. Tenemos el siguiente esquema B. ¿Qué te dice? Tenemos L1, L2 y L3. De la misma forma tenemos que dos líneas transversales, ¿no? O secantes también llamadas. Dos rectas secantes también llamadas. Tenemos que también la bisectriz en un triángulo. Por ejemplo, tenemos en el triángulo ABC, ¿no es cierto? El ángulo BAC, ángulo, ¿cierto? BAC. Cuando te dicen esto, ángulo BAC, ¿qué quiere decir? Que el ángulo va a estar ¿en dónde? En el vértice A, ¿no es cierto? Ángulo BAC. Entonces, ¿ese ángulo cuánto mide? 2 alfa. Pero, si tenemos una bisectriz, ¿qué hace? La bisectriz es una línea, o bueno, una recta que va a dividir ¿qué? En dos partes iguales al ángulo. Eso sería una bisectriz, ¿cierto? Ese sería el interior. Ahora tenemos una bisectriz exterior. Digamos, tenemos el triángulo ABC, ¿no es cierto? La bisectriz exterior de ABC, o sea, en el ángulo B, ¿qué va a ser igual? Trazamos nuevamente, ¿no? Una línea que va a dividir en dos partes iguales al ángulo exterior. Por lo tanto, tenemos aquí teta y teta, ¿no es cierto? Y esa línea, o bueno, esa recta, ¿qué va a ser? Va a ser, va a coincidir con ¿cuál? Con la prolongación de la recta AC. ¿Listo? Prolongamos. ¿Y esto qué vendría a ser acá? La bisectriz exterior daría, o bueno, coincidiría con la prolongación de AC. Ahora tenemos aquí el incentro, ¿no es cierto? ¿Qué vendría a ser el incentro? El punto de intersección ¿de qué? De las bisectrices. Tenemos acá, por ejemplo, alfa, alfa. Aquí, teta, teta. La unión o la intersección de dichas bisectrices, ¿cómo se llama? Incentro. Ahora tenemos aquí el sebacentro, ¿no es cierto? Una seviana. El sebacentro no tiene ninguna propiedad, solamente que ¿qué? El sebacentro, una seviana, ¿qué es? Primero tenemos un triángulo. Una recta cualquiera que se trace en, digamos, en relación al vértice A, ¿no es cierto? Es una línea cualquiera, así es una seviana. Esta es una seviana, esta es una seviana, esta es una seviana, no tiene propiedad, mejor dicho. Eso vendría a ser una seviana. Entonces, el sebacentro, ¿qué sería? Donde coinciden las sevianas. Listo. Pasamos a... ¿Dónde? Acá. Continuamos. Pasamos al teorema de Tales. ¿Qué dice el teorema de Tales? Si tenemos, ¿no?
tres rectas paralelas, L1, L2 y L3. Entonces, el teorema de Tales, ¿qué te dice? Que AB, o sea, este segmento entre el segmento BC va a ser igual a ¿qué? A RQ sobre QS. Eso es lo que te dice Tales. Ahora tenemos el corolario de Tales. ¿Qué vendría a ser? Si EF es paralelo a AC, tenemos que, de la misma forma, ¿no? BE entre EA va a ser igual a ¿qué? A BF entre FC. Pasamos ahora a propiedad de la bisectriz. Tenemos esta bisectriz, ¿no es cierto? Ya hemos trazado la bisectriz interior. Ahora entonces, ¿qué vendría a ser la propiedad? Va a ser igual a ¿qué? A este segmento A entre B va a ser igual a ¿qué? A M entre N. Ahora tenemos aquí una bisectriz exterior. De la misma forma, tenemos en este triángulo, ¿no es cierto? Tenemos los segmentos AB. Entonces, ¿qué va a ser? A sobre B va a ser igual a ¿qué? A I, o sea, desde donde inicia el triángulo hasta donde se prolonga la bisectriz entre la prolongación, ¿no es cierto? Entre E. Listo. Ahora el teorema del incentro. ¿Qué vendría a ser el incentro, hemos dicho? La intersección de las bisectrices. Entonces, si tenemos el incentro I, ¿qué tenemos? X, ¿no es cierto? X está acá. Entre Y va a ser igual a ¿qué? A la semisuma, o bueno, la suma de los lados del triángulo, ¿no es cierto? Del triángulo sería de acá A más B entre C. Ahora tenemos el teorema de Ceva. ¿Qué te dice? Si AP, BQ y CD son cebianas concurrentes, entonces A por B por C, A por B por C va a ser igual a ¿qué? A M por N por P. Entonces, ¿qué hacemos aquí? A intercalado, ¿ve? Por B por C va a ser igual a ¿qué? También intercalado M pasaría a N y P. Entonces, ¿qué sería igual? La multiplicación de los segmentos intercalados por los otros intercalados. O sea, A por B por C es igual a ¿qué? A M por N por P. Listo, chicos. Hasta ahí tendríamos lo que viene a ser propiedades y